¿Te ha pasado alguna vez que tienes una estrategia de trading que parece funcionar, pero siempre hay algo que falla? A veces el mercado se mueve justo en tu contra, otras no sabes si deberías seguir en la operación o salir, y al final terminas más frustrado que antes. Hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Le pedí a ChatGPT que me diseñara un bot de trading ganador. Su respuesta no solo me dejó helado, sino que también me hizo replantear todo lo que sabía sobre trading automático e inteligencia artificial. En este vídeo te voy a llevar paso a paso por lo que ChatGPT me respondió, cómo puedes aplicar esto tú mismo y sobre todo cómo puedes evitar los errores más comunes que hacen los traders. Y no necesitas ser un experto ni en inteligencia artificial, ni en trading, ni tampoco en programación. Vamos a desglosarlo todo desde la teoría hasta la práctica en pantalla para que entiendas cómo la inteligencia artificial puede ser tu mejor aliada. Quédate hasta el final porque esto te puede ahorrar horas de frustración y cientos de errores. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni tampoco una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hola a todos, bienvenidos a Código Trading. Vamos a empezar por el problema. Mira, todos hemos estado ahí, pasando horas analizando gráficos, buscando esa estrategia perfecta, solo para darte cuenta de que el mercado no se comporta como tú esperabas o como se había comportado en el pasado. ¿Y por qué pasa eso? Pues, primero, porque somos humanos, las emociones juegan en nuestra contra. El miedo, la avaricia, el estrés, todo esto afecta a nuestras decisiones. Y en segundo lugar, porque incluso las estrategias más avanzadas pueden fallar si no se ejecutan correctamente. Yo también estaba frustrado, sabía que tenía que encontrar una solución que no dependiera de mis emociones, algo que pudiera seguir reglas claras y adaptarse al mercado. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de usar la inteligencia artificial de ChatGPT. Le hice una pregunta muy sencilla a ChatGPT: crea un bot de trading ganador para mí. ¿Y sabes qué? Su respuesta me cambió todo lo que yo comprendía sobre trading e inteligencia artificial. La mayoría de los bots de trading que encuentras en internet tienen un problema común: están diseñados para un mercado ideal que no existe. Usan reglas rígidas que no se adaptan al comportamiento real de los mercados. Por ejemplo, algunos bots abren y cierran operaciones basadas únicamente en indicadores simples como el RSI o también como las medias, como el MACD, como el estocástico, etc. El problema: estos indicadores no siempre son efectivos en mercados volátiles o laterales. Además, muchos traders compran bots sin entender cómo funcionan. Eso es un gran error. Si no entiendes las reglas detrás de un bot, es como conducir un coche sin saber manejarlo. Por eso decidí pedirle ayuda a ChatGPT. Quería algo diferente, algo que no solo siguiera reglas predeterminadas, sino que también me permitiera personalizar según mis necesidades. La solución comenzó aquí. Ahora vamos a la parte ya práctica, que quiero mostrarte cómo fue todo el proceso con ChatGPT y lo que obtuve al final. Ahora vámonos ya al ordenador para seguir con la parte práctica. Bien, ya tengo abierta la plataforma ChatGPT, es chatgpt.com, y lo que le voy a pedir es, pues, lo siguiente a ChatGPT. Quiero una estrategia de trading rentable que utilice un indicador para detectar la tendencia y posicionarnos, otro indicador para el gatillo de entrada y finalmente un tercer indicador que nos indique, que nos ayude con el stop loss y el take profit, adaptándolos a la volatilidad del mercado.
este fue el prompt que yo le dije, no sé si exactamente con estas palabras, pero la idea era esta, trabajar con 3 indicadores. Entonces me dice, temporalidad de H1 o superior también adaptado a M15, después los mercados en los que podemos probar. Indicadores, pues media móvil exponencial. Identifica la tendencia general con una sola media móvil, si está por encima de 200 alcistas y está por debajo bajista. El RSI para gatillos de entrada, de 14 periodos, niveles 70, 30. Y finalmente el ATR para lo que es el stop y el take profit. Vamos a ver esto en el gráfico, porque es la mejor manera pues, de entenderlo. Lo que nos está diciendo es que usamos una moving average de 200 periodos para saber la tendencia. Ahora mismo estaríamos alcistas en este mercado que es el SP, es el mercado español, ¿no? El IBEX 35, de las 35 empresas pues, más potentes. Este mercado está alcista, por lo tanto, tendríamos ahora mismo la intención de buscar entradas alcistas. ¿Con qué? Con el RSI. El RSI, Relative Strategy Index, lo tenemos aquí dentro de insertar indicador oscilador, 14 periodos, y aquí tenemos el RSI. Entonces, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar que la tendencia sea alcista y el RSI vaya por debajo de 30. En el caso opuesto, vamos a buscar un momento donde haya una tendencia contraria, una tendencia bajista, como este momento de aquí. Aquí tuvimos tendencia bajista, pues en los momentos que el RSI sube por encima de 70 tendríamos entrada. Ahora mismo en esta temporalidad, pues veo muy pocas opciones de entrada, pero vamos a ver, pues cuando ya programe esto, ChatGPT, que nos da. Finalmente hay un tercer indicador, que este no es tan importante que lo veáis pues, en el gráfico, pero bueno, lo voy a poner un momento para explicar. William Persen Rates, dentro de osciladores, aquí lo tenemos, 14 periodos. No, perdón, este no es. Volvemos ahí. Es uno de volatilidad que se llama ATR. Y el ATR lo tenemos, ATR, a ver, en personalizados, ATR. Aquí tenemos el ATR, que lo que nos indica es volumen. Entonces, la cosa funciona de la siguiente manera. Si la entrada se da en este punto, como hay mucha volatilidad, va a hacer una distancia de stop y TP grande. ¿Por qué? Porque como venimos con movimientos fuertes, pues la probabilidad de que siga habiendo movimientos fuertes es alta, por eso tomamos una entrada con gran stop y TP. Si entra aquí con muy poca volatilidad, momentos que el ATR está muy bajo, pues será de este otro. Muy bien, pues ya le vamos a decir, quiero que lo programes para MetaTrader 4 con lenguaje MQL4. Vamos allá a ver qué nos da. Por cierto, para mientras está programando, nos explica también cómo funcionaría el take profit y stop según el ATR, ese ATR multiplicado por lo que le pongamos ahí. Él por defecto nos dejará unas opciones. Ahora está escribiendo el código. Cuando termine de escribir, continuamos con el vídeo. Bien, ya está terminando y ahora aquí nos da unos apuntes de cómo funciona el código. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues el siguiente paso es copiar el código, ir a MetaTrader y en herramientas abrir el editor MetaQuotes lenguaje. Haciendo F4 llegas exactamente al mismo sitio. Muy bien, ahora aquí lo que hacemos es un asesor experto y pues le diremos EMAS, RSI, ATR, 9 del 1 del 25, perdón.
Estamos en el año 25, siempre al principio de año me lía un poco eso. ¿Qué hacemos ahora? Borramos lo que nos ha escrito el MetaEditor y pulsamos pegar en el código que teníamos de ChatGPT. Siguiente paso, compilar. Vemos que nos da un error y 3 warnings, eso es habitual, muchas veces os dará primero algún error. Lo que hacemos es escribir, reescribe el código corrigiendo estos errores que salen en el MetaEditor y pego. O sea, lo que he hecho es control V, si no hacéis botón derecho pegar, de todo lo que salía en MetaTrader como error. Ahora, en lugar de escribir el código nuevamente, si os fijáis, lo que está haciendo es ir línea por línea, reescribiendo, haciendo pequeñas modificaciones que en principio corrijan ese error. Cuando termine, volvemos a conectar. Bien, ya están las últimas líneas reescribiendo el código y termino. Ahora hacemos lo mismo. Vamos aquí arriba, donde ya salió el copiar, aquí vais un poco para arriba, donde copiar, volvemos al editor, importante, borramos el anterior código totalmente, que esté la pantalla en blanco y pegar. Vamos a ver ahora, mira, compilamos, 0 errores, 0 warnings, por lo tanto podemos cerrar el MetaEditor y en el MetaTrader que está asociado a ese MetaEditor ya nos debería salir el nuevo bot. Si no os sale en la lista, que es este de aquí, EMAS RSI ATR 9 del 1.25, si no os saliera, pulsáis botón derecho actualizar y os saldrá. ¿Cómo llego hasta aquí? Pues navegador. Si los asesores están cerrados, abrís el más, botón derecho en cualquier asesor actualizar por si no os está saliendo. Y aquí pues tenemos el indicador. Si lo quisiéramos usar, movemos encima del gráfico y aquí tendríamos para editar, si la EMA en lugar de 200 queremos otros parámetros como 100, aquí escribiríamos 100. Y si el RSI queremos otros parámetros o el multiplicador de stop TP, porcentaje de riesgo por operación, lo que quisiéramos, pues ahí lo podemos. Muy bien, como aquí sería muy lento, sí que ya tenemos la carita sonriendo, pero sería muy lento hacer pruebas, siempre lo que hacemos es irnos al probador de estrategias. Entonces, en el probador de estrategias, vamos al robot que hemos creado, seleccionamos el mercado, los ticks, los años de backtest, que para que no se haga tan el año 24, temporalidad, el spread, si quisiéramos optimizar, si queremos verlo en modo visual, todos estos parámetros. Si queremos cambiar parámetros es desde aquí, lo mismo que veíamos, pues aquí lo tenemos. Y a la hora de optimizar, pues aquí podemos ir probando, ¿no? ¿Qué pasa con una EMA 10? Pues pondríamos 10, por ejemplo, con saltos de 10 en 10 hasta llegar a EMA 500. Y ahí veremos desde una EMA 10 hasta una 500 cuál es la que da mejor rendimiento. Pero ahora no vamos a entrar en el tema. Ahora pulsaríamos iniciar una prueba del año 2024, se va a cargar la data y ahí ya veremos pues el rendimiento que nos da. Está cargando, no sé si ya está operando, de momento no, tiene que cargar los datos y hacer la prueba. Voy a pausar porque veo que va lento y cuando termine seguir. Ya terminó, voy a ampliar el resultado del backtesting y tenemos las operaciones que ha tomado y en el gráfico tenemos el rendimiento. Estamos lanzando un año y esta fue la sorpresa. O sea, no solamente he conseguido tener bots de trading pues funcionales y rentables creados por mis ideas, ¿no? Y pasadas gracias a ChatGPT a un bot, sino que incluso ideas que tiene el propio ChatGPT he conseguido buenos bots. Ese es un cambio drástico en mi trading y lógicamente hay muchísimos bots perdedores, incluso bots que durante un periodo ganan y después pierden, que a lo mejor pruebas otro año y no van bien. Pero también es posible pues crear bots funcionales que nos permitan pues tener rendimientos como el que vemos aquí, un bot que
durante este año ha ido haciendo operaciones ganadoras. Si vamos al informe, pues vemos el factor de beneficio, vemos el beneficio obtenido, el drawdown, etc. Y así es como yo descubrí que gracias a la inteligencia artificial pues puedo hacer cosas que hasta hace unos años, como trader manual que era yo, eran imposible porque yo no sé programar. Y ese es el gran punto. Sé lo que estás pensando, esto parece genial, pero ¿cómo lo hago yo? Bueno, aquí es donde entra la verdadera solución. Con mi curso Trading con ChatGPT ANIA te enseño cómo crear bots de trading como este desde cero, sin necesidad de saber programar, ni ser un experto en trading, ni en inteligencia artificial. Te llevo paso a paso, desde principiante hasta avanzado, y entenderás cómo funciona la inteligencia artificial hasta aplicarla en tus operaciones diarias. Lo mejor es que no está limitado a una sola estrategia. Puedes personalizar tus bots según el mercado en el que operas, ya sea Forex, acciones, etc. Y si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, el curso Trading con ChatGPT ANIA es para ti. Este curso está precisamente diseñado para revolucionar tu manera de operar, proporcionándote estrategias automáticas y herramientas prácticas para que elimines las emociones de tus operaciones. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla, y no te pierdas pues esta oportunidad única de transformar tu manera de hacer trading. Así que ahí lo tienes, un bot de trading creado con ChatGPT que no solo es increíblemente fácil de personalizar, sino que también elimina las emociones de la ecuación. Espero que este vídeo te haya inspirado a explorar nuevas formas de operar en los mercados. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y estaré encantado de responder. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdidas y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.